Bendiciones a todos los hermanos que estén conectando. Voy a esperar lo que muchos hermanos se conectan. Para mí es un gusto poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos los hermanos que en esta noche puedan compartir esta palabra. Es una palabra maravillosa, es una palabra que va a ayudarnos mucho en estos tiempos tan inseguros, en estos tiempos donde la voluntad de Dios, los procesos de Dios cada vez son más fuertes. Gracias a todos los hermanos, de verdad es una bendición que te conectes, es una palabra poderosa de la cual viene. Nosotros como título, o yo como título le he puesto el ministerio del Espíritu Santo, porque muy pocas personas conocen el ministerio del Espíritu Santo. Muy pocas personas cuando se quieren dirigir a Jesús no se refieren por medio del Espíritu Santo, y es ahí donde muchos hermanos han errado. Por eso no pueden tener la respuesta del Dios Todopoderoso. Nosotros utilizamos el nombre de Jesús, pero necesitamos al Espíritu Santo para poder comunicarnos con el Dios Todopoderoso. Lo dice Primera de Corintios capítulo 12. Ahí vamos a conocer esa verdad. Entonces yo mando saludos a todos los hermanos que estén conectando. Voy a dar una palabra muy corta, una palabra poderosa para que tú conozcas más al Espíritu Santo, iglesia. Y entonces, hermanos, hoy vamos a hablar. Yo he venido hablando que se ha perdido el verdadero consejero de nosotros, que debe que ser el consejo del Espíritu Santo. Hemos tenido muchos consejos de hombre, y es ahí cuando se pierde la voluntad de Dios, es ahí donde el hombre erra, es ahí donde el hombre cae porque no sigue el consejo del Espíritu Santo. Es porque una de las cosas donde el ser humano ha desmayado y ha caído es porque nosotros hemos seguido más el consejo del hombre que del Espíritu Santo. Estamos nosotros contradiciendo constantemente al Espíritu Santo. Cuando tú contradices la palabra, cuando tú desobedeces la palabra, es contradecir, es pelear contra Dios, y es pelear contra el Espíritu Santo. Entonces nosotros por eso muchas veces estamos viendo, en vez de ver que Dios nos lleva de gloria en gloria, estamos viendo la iglesia cristiana está viendo fracasos. La iglesia cristiana ha dejado de testificar muchas veces porque no está en el ministerio del Espíritu Santo. Muchos el día de hoy están pidiendo las promesas de Dios, pero no quieren el orden del Espíritu Santo. Entonces es ahí cuando muchos están hablando de Dios, pero no están hablando del Espíritu Santo, no están hablando con el Espíritu de Dios, sino siguen hablando con el espíritu del hombre. Cuando tú no mueres a algo terrenal, vas a ser gobernado por los sentimientos humanos y no por el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, la palabra en el libro de Lucas como en el libro de Mateo capítulo 4, dice que cuando mi Señor Jesucristo fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él, dice que el Espíritu Santo inmediatamente lo llevó al desierto. Y una de las cosas que lo llevó al desierto es para hacer morir lo que Jesús no era. Lo dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, es donde Cristo se humilló siendo Dios, no quiso ser igual a Dios, sino se humilló a sí mismo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace morir a los sentimientos terrenales, que en la palabra se le llama concupiscencia. La palabra concupiscencia tiene dos cosas: concupiscencias sexuales y concupiscencias materiales. Entonces, hermano, cuando tú conoces verdaderamente al Espíritu Santo, sabes que Él te va a llevar a un proceso y te va a llevar a la mayor universidad, que es el desierto. Es ahí donde te encuentras cara a cara con el Dios Todopoderoso, y es ahí donde eres probado, porque muchos pueden ser cristianos de nombre, pero el ser cristiano de nombre no se refiere a que seas cristiano en el Espíritu. El cristiano en el Espíritu muere a todo lo terrenal. El cristiano en el Espíritu muere a los sentimientos humanos, a los sentimientos carnales, muere a la familia, como dice la palabra de Dios: el que no dejare padre, madre, hijos a causa de mi nombre, no es mi discípulo. ¿Por qué? Porque él sigue viviendo bajo los sentimientos terrenales, bajo los sentimientos humanos, es guiado por los sentimientos carnales, pero no es guiado por el Espíritu Santo. Incluso contradice la voluntad del Espíritu Santo. Y es así cuando muchas personas el día de hoy se tienen por nombre ser cristianos, pero a la hora de la prueba niegan al Espíritu Santo, cuando ellos se niegan a hacer la voluntad de Dios. Así es que gracias, hermanos, a todos los que estén conectando. Gracias, mi hermana Cristina, mi hermano Pablo, Dios te bendiga, Pablo, mi hermano Pablito en la goleta, Dios te bendiga, mi hermano Daniel, hasta Toluca. Gracias a todos los hermanos que se estén conectando. Vamos a hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo, pero vamos a hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo como consejero. El Espíritu Santo es consejero, dice la palabra de Dios, y yo te voy a invitar a la primera escritura. La primera escritura es en el libro de Isaías capítulo 11. Cuando nosotros vemos el libro de Isaías capítulo 11, nosotros vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo cuando vino sobre nuestro Señor Jesucristo, y nosotros vamos a ver que cuando el Espíritu Santo
Santo viene sobre una persona, ve de una manera diferente, habla de una manera diferente e incluso es aconsejado de una manera diferente. Los ojos del Espíritu Santo funcionan o trabajan por medio de la paciencia. Cuando el hombre no tiene paciencia, está viendo con los ojos carnales, con los ojos terrenales, porque inmediatamente el hombre carnal luego es provocado a ira, es provocado a tener inmediatamente una reacción. El Espíritu Santo tiene una paciencia muy diferente y ve de una manera diferente. El hombre juzga conforme a lo que ve. El Espíritu Santo tiene paciencia para juzgar, porque la palabra de Dios nos muestra donde dice, donde haya dos personas, dice, donde haya dos testigos, el Espíritu Santo va a juzgar de acuerdo a eso. El hombre normalmente juzga incluso sin que él lo vea, juzga en el momento que le cuentan un chisme. El espíritu del hombre juzga de acuerdo a ese, aunque no hayan sido testigos. El Espíritu Santo juzga de una manera diferente, porque el Espíritu Santo tiene paciencia. Entonces, al tener paciencia el Espíritu Santo, él está viendo de una manera diferente, oye de una manera diferente, y entonces trae juicio de una manera diferente al hombre. Entonces, para que nosotros conozcamos al Espíritu Santo, lo vamos a conocer de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque si alguien quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, tiene que vivir de la palabra, tiene que conocer la palabra, retener la palabra, entonces vas a vivir en el Espíritu de Jesús. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 11. Vamos a hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo. Y vamos a hablar mucho sobre el Espíritu Santo, porque Él es quien trae revelación. Nadie puede tener dones si no tiene al Espíritu Santo. El libro de Isaías capítulo 11, versículo 1, si tú me acompañas, en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 1, dice la palabra en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará. Fíjate lo que dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu del Padre, como lo dice la palabra en el libro de Juan capítulo 14, donde nuestro Señor Jesucristo, si no mal recuerdo el versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dice, no os dejaré solo, sino os mandaré al Consolador, el cual proviene del Padre. Estaba hablando que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre sobre vosotros. Eso es lo que dice, que es el mismo Espíritu de Jesús sobre vosotros. La palabra entonces dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová. Versículo 3, vamos a seguir el versículo 3. Y les hará entender diligentemente, fíjate, les hará entender diligentemente, quiere decir que el Espíritu Santo de continuo te va a dar el consejo para que tengas temor a Jehová, porque Él dice, y les hará entender diligentemente. Cuando dice la palabra diligentemente, quiere decir forzosamente. Él va a insistiendo, de continuo, muy de continuo, va a estar hablándote diligentemente para que entres en el temor de Jehová. Y eso es lo que estamos viendo. El pueblo ha perdido el temor de Jehová porque ha dejado de alimentar al Espíritu Santo, ha dejado de hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más olvidada entre los cristianos. Normalmente el cristiano está preocupado siempre por estar en su trabajo a tiempo, porque la comida esté a tiempo, por hacer cosas en su casa o todo a tiempo, y al último que le habla es al Espíritu Santo. Y esto es porque muchas veces no hemos tenido temor de Jehová. Dice la palabra de Dios, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Fíjate lo que dice ahí, no juzgará según la vista de sus ojos, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, o sea, no hablará por lo que oigan sus oídos, inmediatamente arguirá. Y luego dice, y hará entender, y dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con los labios, y matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una de las cosas que estamos viendo, que el cristiano está juzgando sin el Espíritu. El cristiano ha dejado de tener paciencia, inmediatamente juzga sin el Espíritu. Por eso el hombre inmediatamente juzga con los ojos naturales, pero el Espíritu Santo juzga de una manera diferente. El Espíritu Santo es la persona de Dios en la tierra que juzga de una manera diferente. El hombre ha dejado de hacer justicia porque su consejero es el hombre y no es
Dios, estamos viendo que el hombre está buscando a otro hombre que entonces esté de acuerdo con él, aunque se brinque la autoridad del Espíritu Santo. Estamos viendo la iglesia cristiana, que muchos cristianos ahorita, el día de hoy, escúchame bien, muchos pastores se están divorciando porque su consejero es el hombre y no es el Espíritu Santo. Escúchame bien, cuando un pastor se divorcia, no solamente se divorcia a él, divorcia a la iglesia, porque la iglesia se separa también. Unos están de acuerdo con la esposa del pastor y otros están de acuerdo con el pastor. ¿Por qué? Porque ellos son guiados con su espíritu, no con la voluntad del Espíritu Santo, no con la reconciliación del Espíritu Santo. Entonces el consejero es el hombre y no el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es consejero de un pastor, él sabe que dice, mejor vengo a reconciliación antes de divorciarme. Y entonces estamos viendo que cuando un pastor se divorcia, no solamente se divorcia a él o sus hijos, sino se divorcia la iglesia. La iglesia tiene una separación, hermano, por no conocer la voluntad del Espíritu Santo. Y esto es lo que estamos viendo ahorita. Normalmente la gente está hablando de su espíritu, pero no del Espíritu Santo. Cuando un hombre va y busca un consejo de otro hombre que no tiene al Espíritu Santo, ese es el consejo terrenal, ese es el consejo humano. Y estamos viendo muchos cristianos que están buscando los consejos humanos y no los consejos del Espíritu Santo, porque no les conviene. Cuando el Espíritu Santo te aconseja, Él te va a hacer morir a lo terrenal, Él te va a hacer morir a lo carnal, Él te va a hacer morir a los hijos, Él te va a hacer morir a las fiestas paganas, Él te va a hacer morir a muchas amistades, porque el consejo del Espíritu Santo es que haya una separación del mundo para unirse a la voluntad del Dios Todopoderoso. Esto lo vamos a ver en el libro de 2 de Corintios capítulo 3. Si tú me acompañas a 2 de Corintios capítulo 3, por eso el Espíritu Santo es el consejero y Él aconseja de una manera diferente, Él habla de una manera diferente y juzga de una manera diferente. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. Fíjate lo que habla la palabra de Dios en la Escritura. ¿Por qué? Porque tomar un consejo del Espíritu Santo es tomarlo de la Escritura, es tomarlo de lo que está escrito. Y hay gente que el día de hoy está buscando profecías, pero profecías que él quiere escuchar, pero no la profecía del Espíritu Santo. Cuando alguien profetiza, cuando alguien aconseja, tiene que aconsejar de la Escritura para que tenga poder y autoridad la palabra del Dios Todopoderoso. 2 de Corintios capítulo 3, fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14 al 17. Nosotros debemos que tener como consejero al Espíritu Santo. Cuando tú vas a un líder, cuando tú vas a un pastor, cuando tú vas a un ministerio en tu iglesia, tú tienes que tener mucho cuidado. Si el pastor habla de la Escritura, entonces escúchalo. Si el pastor no habla de la Escritura, no lo escuches, porque él te está dando un consejo humano y no te está dando un consejo del Espíritu Santo. Cuando un líder no te hable de la Escritura, entonces no lo escuches. A mí me han dicho, pastor, es que usted ya no se deja aconsejar. Le dije, mira, todo lo que provenga de la Escritura, mis ojos están prestos, mi corazón está presto, mi espíritu está presto para escuchar a la Escritura. Pero yo no voy a escuchar el día de hoy a aquel que me hable del espíritu del hombre. Yo necesito a alguien que me hable del espíritu de Jesús. Entonces, cuando alguien tú buscas como consejero, para que tenga poder, el consejo tiene que venir de la Escritura. La palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, en el versículo 14 hasta el 17 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Fíjate lo que dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no cubierto. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando mi Señor Jesucristo vino a la tierra, el pueblo judío estaba hablando de ellos, de la Torah hablada, no estaban hablando de la Escritura. Por eso ellos seguían ciegos, porque ellos quitaron la llave de la ciencia, que es el Espíritu Santo. Entonces muchos el día de hoy siguen ciegos y están escuchando la voz del hombre, pero no la voz del Espíritu Santo. Es así cuando el día de hoy yo he hablado con muchas personas cuando dicen: oiga, pastor, ¿por qué en la iglesia ya hay mujeres con
con velo. Y le digo, es que yo les estoy predicando con la Biblia. El velo es para las mujeres que tienen el pelo corto. Jesús dijo, si la mujer se corta el pelo, lo tiene corto, mejor rápese de una vez el pelo. O sea, póngase, rapa toda la cabeza y póngase un velo. Entonces yo estoy tomando el consejo de la palabra del Dios Todopoderoso. Mi consejero es el Espíritu Santo. Entonces yo estoy dando la palabra de una verdad. No estoy hablando del espíritu del hombre, estoy hablando del Espíritu de Dios. Es así cuando un hombre el día de hoy en un altar se deja el pelo largo, se está cantando con gorra, está cantando con todos los zapatos, con todos los pantalones rotos. Él está hablando, él está siendo aconsejado de un líder o de un pastor del espíritu del hombre, pero no de la escritura, porque la palabra de Dios dice que cuando un hombre se deja crecer el pelo es afrenta para Dios, y lo dice la palabra en primera de Corintios capítulo 11. Así es, dice el Señor, dice, hasta la naturaleza misma habla por sí mismo, hermano. El pelo largo es para la mujer y el pelo corto es para el hombre. Estamos viendo una iglesia hasta con aretes, varones con aretes. ¿Por qué? Porque su consejero es el hombre. Ellos no hablan de la escritura, ellos hablan del espíritu del hombre, de lo que ellos quieren escuchar, de lo que ellos quieren verse, pero no se parecen a la iglesia de Cristo. Por eso la palabra de Dios nos habla, dice, el Espíritu Santo ve de una manera diferente y juzga de una manera diferente. Aquí nos lo está comprobando en el libro de Segunda de Corintios capítulo 13, capítulo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. ¿Por qué por Cristo? Es por medio del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice en el versículo 15, cuando hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está sobre, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se les quitará. Estamos viendo a una iglesia que no se ha convertido totalmente. Por eso les cuesta la santidad. Jesús dice, venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y luego dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y pon mucha atención a lo que te voy a hablar. La palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice, tomad de mí mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Estamos viendo que al cristiano le cuesta obedecer a Dios porque no quiere quebrantar su corazón, porque él no está viendo con el espíritu, está viendo con los ojos naturales. Él dice, no, ponerse el velo es religioso, traer traje en la iglesia es religioso, eso no es de Dios. Yo voy a modernizar la iglesia, yo voy a modernizar el altar, yo voy a cantar como yo quiera, porque eso no es de Dios. Porque cuando leen la escritura están ciegos porque no se han convertido, y la forma de convertirse totalmente a Cristo es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando se habla de santidad, ellos no pueden ver la santidad como nosotros la vemos. Para ellos es religioso, el pastor es muy religioso, el hermano es muy religioso. Por eso ellos no ven el poder de Dios. Ellos son carismáticos. Ellos solamente con que vean a la iglesia brincar, con que vean a la iglesia, aunque no haya poder, aunque no haya milagros, aunque no haya prodigios, ellos son contentos con el carisma. Pero nosotros no, porque el Espíritu Santo no vino en palabra de humana sabiduría, vino en el poder del Dios Todopoderoso. Vino a resucitar a muertos, vino a echar fuera demonios, vino a sanar paralíticos, vino a librar, dice, al cautivo y al oprimido. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque nosotros lo leemos y lo vemos como Él es. Él es santo, santo, santo. Entonces, hermano, hay gente que el día de hoy tiene que convertirse para que pueda ver y entrar en el poder del Espíritu Santo. Es como estamos viendo el día de hoy, una iglesia sin conocer al Espíritu Santo porque no se han convertido. Ellos piensan que llorar es que el Espíritu Santo es ya tocarte. No, mi hermano, cuando alguien el Espíritu Santo ya lo llenó, él cuando lee la palabra lo lee como el Espíritu Santo lo sabe leer, inmediatamente vas al arrepentimiento, inmediatamente vas a la santidad, porque el Espíritu te lleva y él está leyendo como él ve. Y hoy estamos viendo a una iglesia que muchos cristianos dicen, estoy confundido. El Espíritu Santo no es un espíritu de confusión, el Espíritu Santo es un espíritu de revelación que te guía a toda verdad. Entonces
Entonces, hermano, hay personas que se tienen que quitar el velo. ¿Cómo se quita el velo? Cuando tú te rindes a Cristo, cuando ya estás preparado, cuando dices, yo voy a recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo? Ya estoy preparado para obedecer. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, cuando Pedro fue a hablarle a Cornelio, el italiano, ellos recibieron al Espíritu Santo porque ya estaban preparados. Ellos ya estaban preparados para seguir al Espíritu Santo. Ellos estaban ya preparados para hacer la voluntad de Dios. Por eso el hombre que está ciego, que no se ha convertido, es el que siempre cuestiona la palabra de Dios. Es el que siempre cuestiona la santidad. Es el que siempre cuestiona a los pastores. Es el que siempre cuestiona, ¿por qué voy a ir de traje a la iglesia? ¿Por qué debo que vestirme de esta manera? ¿Por qué esos pastores religiosos? ¿Por qué? Porque ellos tienen el velo. Todavía no se convierten. A la mujer le cuesta el día de hoy vestirse decorosamente porque tiene un velo, todavía no se convierte a Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios, mi hermano. Quieras o no quieras, el pastor tiene que enseñar decoro, y la mujer del pastor, que es el ejemplo de todas las mujeres, tiene que tener decoro. El pastor tiene que tener decoro, porque si un pastor no tiene decoro, él tiene un velo, no se ha convertido a Cristo. Todo mundo puede predicar, pero no todo mundo lo respalda el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, mi hermano, hay gente que utiliza el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poder y autoridad, pero no pasa ningún milagro. ¿Por qué? Porque necesita el poder que corresponde al nombre de Jesús, y solamente lo tiene el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tú necesitas decirle, Señor, yo deseo morir a la carne, deseo morir a los sentimientos terrenales, porque yo necesito el consejo del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 14, capítulo 15, 16 y 17. Lo vamos a leer hasta el 17, porque el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Está diciendo, cuando acepten la voluntad de Dios, el velo se quitará. Y estamos viendo el día de hoy muchos matrimonios cristianos que se están rompiendo y separando. ¿Por qué? Porque se casaron en yugo desigual. Entonces, el final de alguien que se casa en yugo desigual es un divorcio seguro. O se tiene que aguantar para que no se divorcie, pero no es feliz porque está en yugo desigual. Y eso es lo que estamos viendo, porque no se convierten a Cristo. Estamos viendo muchos jóvenes que no se han convertido a Cristo, por eso se le revelan a los padres cristianos, dizque hijos cristianos, y los hijos con los padres tienen problemas, es porque uno de los dos no se ha convertido. Por eso estamos viendo una iglesia muy falsa, que ha dejado de testificar la palabra correcta del Dios Todopoderoso, ha dejado de testificar la voluntad de Dios, porque ellos siguen con velo. Todavía no se les revela que Dios es un Dios santo. Hay gente que el día de hoy no se ha convertido totalmente a Cristo, porque todavía no se les revela que Cristo viene pronto. Para ellos siguen jugando, pero para Dios no, mi hermano, porque ellos todavía no se convierten a Cristo. Y eso es lo peor, un tibio. Estamos viendo una generación de jóvenes que el día de hoy se parece más al mundo que parecerse más a Cristo, porque ellos tienen un velo. Ellos dicen, es que yo puedo meter esta música al mundo, del mundo a la iglesia, porque ellos siguen con velo, porque todavía no se convierten. Jóvenes que el día de hoy se la pasan más haciendo muchas cochinadas y tonterías en el TikTok que estar leyendo la Biblia o aprendiendo de la Biblia, porque el día de hoy tienen un velo. Para ellos el hombre que tiene velo siempre le pone pretexto a todo y dice, no tiene nada de malo. El hombre que tiene velo nunca ve nada malo, todo lo ve bueno. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Aun cuando lee la Biblia, no la lee, no ve la santidad de Dios, no ve el mandamiento de Dios. Ellos lo tuercen porque no se han convertido a Cristo. Versículo 17 dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Fíjate lo que dice, ahí hay libertad, no hay atadura. Y la palabra que está diciendo libertad no es libertinaje. La palabra libertad es que rompas, que te separes. Eso es libertad. Todo lo que no le agrada a Cristo te está atando. Es que te rompas, te separes. Y estamos viendo a una iglesia muy cegada y guiada por los sentimientos humanos. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1. Quiero que conozcas al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1. Y esto es lo que estamos viendo. Yo he tenido muchos debates con muchos pastores de acuerdo a la palabra de Dios, y no han podido contradecirme,
porque todo lo que yo hablo está escrito y conforme lo que está escrito. Hay gente que saca un pedacito de aquí, otro pedacito de allá, y para que tú puedas entender al Espíritu Santo, tienes que leer la carta y que tenga el sentido hacia dónde va dirigida la carta, porque si yo me agarro solamente versitos y palabras de un lado y palabras de otro, ese no es el sentido de la palabra. Simplemente estoy tomando lo que yo quiero, pero no es lo que habla el Espíritu Santo. Y esto es lo que estamos viendo en muchas iglesias. Por eso la iglesia no se ha convertido, porque hay muchas personas que siguen alimentando al impío. Escúchame bien, cuando un pastor no reprende el pecado, dentro de la iglesia, el impío se va igual. Dice, yo no tengo nada de malo, el pastor me dijo que yo estaba bien, que esto, que no estaba mal, que Dios me va a bendecir, que yo voy a estar bien. Y el justo se va igual, diciendo, entonces, ¿de qué sirve que yo me esté guardando tanto? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque el día de hoy la gente está buscando algo que le agrade, pero no está buscando la voluntad de Dios. Como dice la palabra en el libro de Hebreos, la palabra de Dios es una espada de doble filo que corta. Cortar es que te separa. Eso es lo que dice la palabra, te separa. Y la iglesia está buscando no una separación, sino solamente que esté igual con el mundo. Al mismo tiempo estar en el mundo, al mismo tiempo estar en la iglesia. Hoy escuché a una persona que yo admiraba mucho, que para mí se me hacía un maestro en la palabra lingüística, en las traducciones. Yo ya escuché cuando le preguntan sobre hablar de Navidad y esas cuestiones, ¿no? Y esta persona que anteriormente había hablado sobre esto, el día de hoy dice, ¿qué tiene de malo? Simplemente nosotros vamos a cristianizar la Navidad. Dije, wow, entonces yo puedo cristianizar la música del mundo. Simplemente le pongo letra cristiana y la puedo cristianizar. Esos son los errores que está cometiendo la iglesia cristiana. Dice, cristianizar es solamente ponerle el nombre de Jesús y poder utilizar las cosas del mundo. No se puede hacer lo mismo, mi hermano. O te conviertes bien a Cristo o te conviertes bien a Baal, como dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 18, si no mal recuerdo 19, ahorita lo reviso. Entonces, hermano, no podemos cristianizarlo solamente poniéndole la música el nombre de Cristo y la música del mundo, o tomar una fiesta pagana y le ponemos el nombre de Cristo y ya es cristiana con solamente poner el nombre de Cristo. Es lo que la gente no ha entendido. No hay una separación porque no conocen al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es celoso. Él no convierte. Escúchame bien, Él no toma las fiestas paganas para ponerle solamente el nombre de Jesús y cristianizarlas. Estemos en un error, porque el hombre el día de hoy es aconsejado por el mundo y no por el Espíritu Santo. La gente el día de hoy está tomando el conocimiento de Él, pero no el conocimiento del Espíritu Santo. Por eso Él juzga conforme al conocimiento, pero no con el Espíritu Santo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor, dice, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escúchame bien lo que dice la palabra de Dios. Considerad que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jesús padeció, y estamos viendo ahorita el consejo humano es, aquí dice, despójate de todo peso y todo pecado. Al despojarte de todo peso es que te vas a despojar de personas, e incluso en tu vida, personas que viven incorrectamente, que no quieren nada con Cristo y que solamente traen problemas a tu vida, dice, y de todo pecado que nos asedea. La iglesia cristiana no quiere pagar el precio el día de hoy. La iglesia cristiana por eso sufre al llevar el momento del nombre de Cristo. Por eso Jesús dijo, tomad mi yugo, dice, toma mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Estamos viendo una iglesia que está sufriendo porque ella quiere, porque no se quiere despojar del mundo, de las amistades del mundo, del papá del mundo, de la mamá del mundo, de los abuelos del mundo, de los tíos del mundo, de los hermanos del mundo, porque hoy el sentimiento humano es más grande. Pero es mi papá, pero es mi mamá, pero es que mi mamá se llama Guadalupe y la festejamos y le hicieron mole y me fui a comer mole el día de Guadalupe. Ellos no conocen a Dios, pues hácelo con los
conocer, mi hermano. Si Dios te mandó allí, es para que se los hagas de conocer. Pero el Señor dice en 1 Corintios, no os sentéis cuando ellos sacrifican a los ídolos. ¿Por qué? Porque tú estás cargando, no quieres morir, no te quieres separar. Entonces tú no puedes decir, Dios me ha hablado cuando tú no has muerto a lo terrenal. Dios, el Espíritu Santo me ha hablado cuando tú no has muerto a lo terrenal. Porque entonces, mi hermano, sería una blasfemia. Es lo que está pasando dentro de la iglesia. Personas que están hablando que Dios les habló cuando ellos no sueltan el pecado ni a los pecadores, cuando ellos no mueren a lo terrenal ni a los sentimientos terrenales. El día de hoy estamos viendo una iglesia contaminada, dándose, ahora que llega el 24, conviviendo todo el año en la iglesia, y el fin de año conviviendo con los impíos, porque es mamá, porque es papá. Ahí van donde hay borracheras, ahí van donde hay baile mundano. Pero es que se tiene que dar un abrazo de Navidad, mi hermano. Escúchame bien, hay gente que quiere nada más festejar pero no quiere los mandamientos. Entonces, hermano, ¿qué estás festejando? Si tú tuvieras al Espíritu Santo, Él te va a redarguir, te va a decir, eso no es mío, no lo hagas. Lo dice la palabra de Dios Todopoderoso, mi hermano, porque la gente el día de hoy está siendo aconsejada por el mundo. Fíjate lo que dice en segunda carta de Juan, o tercera carta de Juan. Ahí lo dice muy claramente, hay una separación. El Espíritu Santo vino a eso. Te voy a llevar a una escritura para que nosotros podamos, fíjate lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso, en el libro de Tito capítulo 3, versículo 3 al 8. La palabra en el libro de Tito capítulo 3, versículo 3 al 8. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Regenerar. La palabra regenerar es darle vida, limpiarla, separarla. Eso es lo que hace el Dios Todopoderoso. Estamos viendo una iglesia sin el Espíritu. Está caminando con un conocimiento y está metiendo el conocimiento a lo que le conviene, pero no está haciendo la voluntad de Dios, porque están siendo aconsejados por el espíritu del hombre. No han muerto los sentimientos. El libro de Tito capítulo 3, dice la palabra de Dios, versículo 3, en el poderoso nombre de Jesús. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, fíjate, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Dice en otro tiempo, quiere decir que hay una separación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjate, la palabra salvar es quitar. Nos quitó, nos limpió, nos compró, nos separó. Dice la palabra de Dios Todopoderoso. Dice, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Fíjate, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la regeneración, lavamiento de la regeneración, y por la separación, dice, la renovación del Espíritu Santo. Estamos viendo a una iglesia que no toma una decisión. Hay una iglesia que está pensando de una manera, festejar totalmente como festejan los impíos, solamente cristianizando según las fiestas, y hay otra iglesia que tiene una separación. Entonces eso trae una confusión, al que se quiera convertir, porque él está viendo una iglesia separada, no está viendo la iglesia de Cristo, está viendo una iglesia apóstata, está viendo una iglesia manejada por los sentimientos, y está viendo otra iglesia manejada según por la religión. Esto es lo que estamos viendo en estos tiempos, una iglesia no convertida a Cristo. Hay personas que el día de hoy no se han convertido totalmente. Fíjate lo que pasa el día de hoy. La iglesia el día de hoy, al momento de llegar diciembre, la iglesia se mueve por los sentimientos, por los adornos, por las luces. Hay personas que dicen, este es el mes más hermoso. Escúchame bien, porque la gente le llama hermoso por el adorno, pero no hermoso, poderoso por el Espíritu Santo. La gente el día de hoy no nota el Espíritu Santo. La gente está notando los adornos de las casas, los adornos en las calles. Está pensando qué comer, pero aunque no come al Espíritu Santo, no le interesa. Es lo que está viendo ahorita. La gente está pensando qué comprarse, la gente está pensando que voy a estrenar, pero no le habla al Espíritu Santo, no le interesa el Espíritu Santo si está en su casa o no está en su casa. Los padres quieren a fuerzas hacer su voluntad, cuando la palabra de Dios dice, en una casa se levantarán 2 contra 3 y 3 contra 2, pero no, en ese día no importa si está el impío, si está el hipócrita, no importa si ese día el hombre cristiano se
se contamina, no importa si en ese día, no, aunque sean paganos y mundanos, no importa. Es lo que la iglesia no entiende, porque la iglesia está siendo aconsejada por el consejo humano, los sentimientos terrenales, pero no por el Espíritu Santo, porque no conocen al Espíritu Santo. Si estoy hablando de esta manera, es porque hay un espíritu de celo dentro de nosotros. Hay un celo tremendo. Cuando uno es tomado por el Espíritu Santo, hay celo en nosotros, y estamos viendo que la iglesia, en vez de testificar el día de hoy que hay una separación del mundo, se vuelve a contaminar con el mundo, vuelven a hacer las obras del mundo por los sentimientos terrenales. Fíjate quién lo hacía de esa manera. Por eso a mí no me cabe duda, María, Jesús estaba separado de María, que era Miriam, de su madre. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 7. Pero había la mamá que siempre salía. Me lo guardo en el corazón y yo me lo guardo en el corazón. ¿Por qué? Porque no hay una separación. La madre no quiere soltar a unos hijos impíos, pero sí suelta al justo. A ese sí lo suelta, ese sí lo separa, y lo otro dice, pero yo lo guardo en el corazón. Eso ya está escrito, mi hermano. Eso es cuando un hombre no ha muerto. Los sentimientos terrenales siempre es guiado por el humano, el sentimiento humano, por el sentimiento del matriarcado, patriarcado, por el sentimiento terrenal, pero no por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llevaría a padecer ese dolor hasta que mueras ese dolor, hasta que haya una separación a eso, hasta que te separes totalmente del impío, te separes totalmente de ese dolor para que hable Él. Por eso estamos viendo gente que habla, que dice: el Espíritu me habló. No, a ti no te habló el Espíritu, a ti te hablaron tus sentimientos, porque estoy viendo lo contrario. No mueres a lo terrenal, entonces el Espíritu no te habla, te hablan tus sentimientos. El Espíritu Santo habla de una manera diferente. El Espíritu Santo no contradice su palabra. El Espíritu Santo no se arrepiente. ¿Por qué? Porque el consejo está escrito en la palabra. Esto es ser guiado por el Espíritu Santo. Si aquí dice separaos, separaos. Si aquí dice apartaos, apartaos. Si aquí dice hacer morir padre, madre, hijos, todo, hacer morir todo, como dice la palabra del Dios Todopoderoso. El Señor dice: no os contaminéis, no os contaminéis, dice el Señor Dios Todopoderoso. No recibas. Fíjate lo que dice en segunda carta de Juan. Veamos qué dice la segunda carta de Juan, porque eso el día de hoy hay gente que va a dejar entrar muchos demonios a su casa con tal de quedar bien con el que no quiere nada con Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso, segunda carta de 4. Mucho me regocijé por este llamado, dice: algunos de tus hijos andando en la verdad. Algunos de tus hijos andando en la verdad. No todos andaban en la verdad, solamente algunos andaban en la verdad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y ahora te ruego, Señor, está hablando de una iglesia. Ahora te ruego, Señora, no escribiéndote un nuevo mandamiento. ¿Escuchaste? No escribiéndote un nuevo mandamiento. Dice: el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ahora pon mucha atención. Dice: y este es el mandamiento, que andemos según, este es el amor, que andemos según sus mandamientos, no según tus pensamientos, según los mandamientos. ¿En dónde están los mandamientos? Están escritos en la Biblia. Este es el consejo del Espíritu. Dice la palabra de Dios: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el amor, dice, este es el mandamiento, que andéis en el amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7, todavía no termina el mensaje. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Fíjate lo que dice. Dice: si esto hace, es engañador y anticristo. Versículo 8, mira por vosotros mismos para que no veáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Versículo 9, pon mucha atención. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Dijo cualquiera. Cualquiera, pon mucha atención. Y estamos viendo una iglesia contaminada por mucha hipocresía. Si algo me han juzgado a mí y muchos pastores que conozco, es porque yo sí me separo. Yo no soy hipócrita. Yo sí tengo una separación. Yo sí me aparto. Eso es la diferencia. Por eso el Espíritu Santo se sigue manifestando y ministrando con poder. Escúchame bien, no con falsa profecía, con profecía verdadera, con testimonio, con prodigios, con señales, con visiones, con verdad. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí de aquí. Yo no lo aprendí del consejo del hombre, yo lo aprendí del consejo de Cristo. Yo tuve una separación. Escúchame bien.
me convertí a Cristo, yo me separé hasta de mi familia, sea madre, sea padre, sea hijo, sea primo, sea hermano, hasta con aquel que andabas, como dice y mugre. Yo sí tuve una separación completa. No, yo no me fui por sentimientos. Yo no me fui que es mi tío, que es mi padre, que es mi madre, que es mi hermano. No, yo me dejé los sentimientos terrenales. Yo sí tuve una separación. Por eso cuando Dios me tomó, me utilizó, porque Él dijo, Él tiene decisiones, Él ha sido aconsejado por el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo una iglesia tan hipócrita y contaminada, que está hablando del espíritu, del sentimiento humano, pero no está hablando del Espíritu Santo, porque su consejero son los sentimientos carnales, su consejero es el alma, pero no el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Mira que vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Esa doctrina de Cristo, eso tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, fíjate lo que dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa. Fíjate lo que dice: no le recibas en casa. Está hablando de aquellos que tú conoces que son cristianos y que en estos tiempos vas a ver a mucho hipócrita. El Señor dijo: no me le recibas en la casa. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: ni le digas bienvenido. Fíjate lo que dice: ni le digas bienvenido. ¿Y qué hace el consejo terrenal? El consejo terrenal es: no, hermano, es que usted está mal, es que usted ya está juzgando, es que dele una oportunidad. No, mi hermano, fíjate lo que dice el Señor: no le recibas en casa ni le digas bienvenido. Versículo 11. Pon mucha atención. Por eso hay muchos hogares todavía que están llenos de demonios, porque el que le dice bienvenido participa de sus obras, le da lugar a los demonios, le da lugar a los problemas. Aquel que no quiere nada con él le dice: pásame tus problemas, vamos a darle lugar. Eso estamos viendo el día de hoy. Una iglesia que no es aconsejada con el Espíritu Santo, es una iglesia aconsejada con sentimientos humanos, movidos por emociones, movidos por consejo humano, movidos porque no han muerto a lo terrenal, movidos de su espíritu, pero no habla el Espíritu Santo. Cuando tú des un consejo, tiene que es el que te dé el consejo, que te lo dé de la Escritura, y revisa la Escritura para que sea verdad. Porque hay muchos que el día de hoy están dando consejos que no provienen de la Escritura. Entonces, al no venir de la Escritura, aconsejando la emoción humana. Y eso es lo que estamos viendo ahorita: gente emocionada por las luces, gente emocionada por poner un árbol, gente emocionada por qué va a cenar, por qué no va a cenar, aunque no tengan al Espíritu Santo. No les interesa. Ellos son movidos por los sentimientos humanos. Ellos son movidos y viviendo en una mentira toda la vida. Como aquel que no le quiere decir a sus hijos que no hay reyes magos, que ellos son niños y que ellos no entienden. Fíjate, no mueren los sentimientos terrenales. No quiere decirles que no lo hay, porque no mueren los sentimientos terrenales. Pastores que el día de hoy no reprenden a sus hijos porque son sus hijos. Estamos viendo eso. Es que si yo reprendo al ujier, si yo reprendo al pastor, si yo reprendo al evangelio, eso es lo que estamos viendo, movidos por lo terrenal, no por el Espíritu Santo. Estamos viendo esos ministerios. Por eso he sido muy atacado por mucha gente que conozco. Pero escúchame bien, mi hermano: como yo ya morí a lo terrenal, yo tengo dominio propio sobre la ofensa. Escúchame bien: ¿por qué no vengo a ira? La persona que no vence la ira no puede vencer la ofensa. Apúntalo en tu libreta y en tu cabeza: la persona que no vence al espíritu de ira no puede vencer a la ofensa. Por eso no me pongo airado contra el prójimo. ¿Por qué? Porque yo ya vencí la ira. Entonces la palabra que viene hacia mí no me ofende. Una separación completa de pastores que no están en Cristo. Bien, me separo. Sean pastores, sean hermanos, sean hermanas. Hay una separación. Yo no me muevo por sentimientos carnales, yo me muevo por el Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo trae una revelación, trae una vida, se cumple, vienen prodigios y se cumplen. ¿Por qué? Porque yo no veo con los sentimientos, yo veo con los ojos del Espíritu Santo.
Estoy decidido a morir a lo terrenal. Estoy decidido a apartarme totalmente de todo aquello que sea terrenal, sean cosas materiales, sean familia. Hermanos, estoy dispuesto a morir a lo terrenal, a que haya una limpieza terrenal. ¿Por qué, mi hermano? Porque es el Espíritu Santo. Mi consejero no es el consejo de la abuela, el consejo del abuelo, el consejo de la mamá que no quiere nada con Cristo, el consejo del papá que no quiere nada con Cristo, el consejo del hermano, del compadre, de la comadre que no quiere nada con Cristo, el consejo no, mi consejero es tu santo. Él ve diferente, él habla diferente, él ama diferente, él tiene paciencia diferente, él juzga diferente. Por eso el ministerio de Casa de Jesús, mis hermanos de la iglesia pueden decir de mí que yo no juzgo inmediatamente, siempre espero hasta que el Espíritu hable por 2 o 3 testigos y que hable verdaderamente. Entonces ahí empieza uno a hablar, y hay gente que inmediatamente juzga porque tiene sentimientos carnales. Eso es lo que hay el día de hoy, una iglesia emocional y no una iglesia del Espíritu Santo. Yo esta palabra te la di, mi hermano, para que tengas discernimiento, para que puedas discernir si ya moriste a lo terrenal o no has muerto a lo terrenal. Por eso el día de hoy yo busco una separación, porque esa separación me va a enseñar a conocer al Espíritu Santo. Ahora voy a escuchar como el Espíritu Santo escucha. Ahora voy a ver como el Espíritu ve. El Espíritu Santo ve. Ahora voy a hablar como el Espíritu Santo habla. ¿Por qué? Porque yo hablo del consejo de las escrituras, de la escritura de la Biblia, y la gente habla del consejo de los sentimientos humanos. Espero que la palabra el día de hoy te haya fortalecido. Espero que la palabra el día de hoy te haya edificado, te haya redarguido, te enseñe a separarte. Entonces, hermano, aprende esto, y lo vuelvo a repetir. Hace rato lo repetí, lo voy a volver a repetir. Jesús dijo: toma de mí mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Si algo se te hace pesado, es penal. Si algo te cuesta dejar, es porque todavía tienes concupiscencia. Si algo te cuesta abandonar en esta tierra, si en algo tienes miedo de pararte, es porque eres dominado por ese sentimiento. Hay gente que le tiene miedo a la muerte porque él no quiere morir, todavía quiere estar en la tierra. Y Pablo dice, conforme a la revelación del Espíritu Santo, Pablo dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé en qué lado estoy, porque Pablo decía: bueno, a causa de que yo predique quiero quedarme, pero a causa de estar con Cristo ya me quiero ir. Y es así cuando tú ya vences a la muerte. Dice: Señor, si tú me llamaste, yo estoy preparado para vivir o para morir. Yo soy separado, tomo tu cruz y muero a mis gustos. Por eso el Señor dice: toma tu cruz y muere. El Señor dice: y crucifica ahí. Crucificar es crucificar tus gustos, lo que tú deseas, lo que tu carne desea, para que hagamos la voluntad del Dios Todopoderoso. Gracias, hermanos. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Dios bendiga tu vida, Dios tu casa. Déjame hablarte, hermanos, si Dios me lo permite. En unos días más voy a hablar de lo que el Espíritu Santo me reveló, y le voy a pedir confirmación al Espíritu Santo mucho más de lo que voy a hablar, porque lo que voy a hablar va a ser algo muy fuerte y muy doloroso para la iglesia cristiana, para el pueblo de Dios. El año que viene, el año 2021, el año juliano para muchos, va a venir mucho dolor a la iglesia cristiana, pero va a venir dolor a aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo. Va a venir mucho dolor, mucho juicio. Va a venir suerte física dentro de la iglesia cristiana, porque dice el Señor que primero va a empezar por su casa. Va a venir un juicio tremendo sobre la tierra al empezar el año, de destrucciones, va a venir devastaciones, va a venir lluvias, terremotos, luego empezando el año juliano, porque antes de la Pascua, escúchalo y apúntalo, antes de la Pascua, que es nosotros volver a tomar el contrato con el Señor, volver a encontrar ese contrato con el Señor. De la Pascua se refiere a esa cena, a ese casamiento, a decir: Señor, aquí está el contrato, sigo siendo tu novia. Entonces, ¿por qué, iglesia? Porque cuando Cristo estaba sobre la tierra, mi hermano, y tomó a los 12 apóstoles, con Cristo les enseñó el ser novios de Jesús, y ellos padecieron persecución, mucha angustia. Ellos padecieron eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Dice el Señor Dios Todopoderoso: esto es la novia.
Y es lo que vamos a ver el día de hoy, y lo voy a decir, porque cuando alguien no ha entendido, te estoy previniendo para que antes de que venga el año que viene, te prevengas y ores por tus seres queridos. Ores y hables fuertemente a tus seres queridos, porque mucha gente ya, hermano, ya no hay tiempo. Van a dejar, hermano, de pisotear el nombre de Jesús. Y te lo digo, hermano, con todo mi amor, porque mucha gente va a profetizar otras cosas y no saben que el 2021 es donde el Señor, en este año fue un año para humillarnos. Y el año que viene va a ser un año totalmente de más juicio, donde el Señor probará a los suyos y va a separar, y donde el Señor va a empezar a hollar. Escúchame bien, ya no solamente estamos en principio de dolores, ya estamos en dolores. O sea, el Señor quiere dar a luz a su iglesia y le va a hablar a la iglesia que ya conoce a Cristo. Hermano, yo espero, mi hermano, escuches esto, porque lo voy a hablar. Y lo voy a hablar, hermano, y le estoy pidiendo a Dios. Me voy a meter en ayuno más fuerte y voy a pedirle a Dios confirmación. Quiero entrar totalmente metido en oración y metido en ayuno, para que la palabra de Dios traiga una verdadera confirmación. Y no va a venir solamente sobre el pueblo de México, sino sobre el mundo entero, porque la va a empezar por la casa. Y ahí es donde muchos van a ser confirmados. Las enfermedades van a aumentar lo que no crees. Va a venir una ansiedad donde va a haber mucho suicidio. Suicidio, escúchalo bien. ¿Por qué? Porque dice el Señor que en los últimos días la maldad aumentará. O sea, va a venir unas potestades, principados, gobernadores más fuertes. Y si la iglesia no ora, no ayuna y no se separa, entonces, hermano, va a estar muy tremendo lo que va a ocurrir el año que viene. Entonces, hermano, yo estoy hablando ahora sí como locutor, como periodista. Va a venir muy fuerte esto, hermano. Dios te bendiga. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tus hijos, hermano. Esperemos que esta semana sea una semana donde haya ayuno. Entre en ayuno, muéstrale a Dios sacrificio, dile: Señor, soy pecador, necesito de tu perdón, necesito de tu misericordia, y te ofrezco estos días de ayuno. Dios te bendiga, iglesia, muy buenas noches. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Comparte esto, hermano, que es de grande bendición para otros. Saludos a mis hermanos pastores, saludos a mis hermanos en Toluca, en Nuevo León, en Venezuela, en Argentina, en Texas. A todos los hermanos, Dios les bendiga muy grandemente. A toda mi familia también en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Dios bendiga, que descansen, hermanos. Y a los que vayan a cenar hoy, a cenar, un buen provecho. Y a los que van a ayunar también, hermanos, lean la palabra, oren fervientemente, y que Dios los bendiga grande y abundantemente. Muy buenas noches, saludos, hermanos. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Muy buenas noches y bendiciones.